Bienvenidos al canal de Rukia, en el cual encontrarás diferentes tipos de contenido, diferentes tipos de información para tus proyectos escolares, para tu escuela o incluso para tu universidad. O también para algún chisme en la calle, ¿por qué no? Para poder encajar en algún tema de conversación de tus amigos que tengas o de tus familiares. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, el cual es el cáncer. Uno de los temas que todo mundo ha escuchado. Pero, ¿saben qué es el cáncer? ¿Saben cómo se origina? ¿Saben por acaso cuáles son los hábitos que llegan a proporcionar esta enfermedad? ¿O cuáles son los hábitos para evitarlo? Bueno, en el siguiente video podremos encontrar todo este tipo de información e información más aparte para poder conocer esta enfermedad. Este tipo de procesos no sigue un orden como tal, porque se puede originar en cualquier tejido humano, se puede originar incluso en las manos, se puede originar en el cuello, se puede originar en la nariz, en los ojos, en nuestros diferentes tipos de órganos. Y debido a este tipo de malformaciones que comienzan las células, se comienzan a generar los tumores, los cuales se dividen en dos categorías. La primera categoría son los tumores benignos. ¿Cuáles son estos tipos de tumores? Bueno, simplemente son tumores que se originan en una sola localización del cuerpo. Por ejemplo, en mi brazo simplemente se podría originar en la parte literalmente aquí y podría crecer a un buen tamaño, pero no se va a dirigir a otra parte de mi cuerpo como es mi cuello o mi cara o incluso el otro brazo. Entonces simplemente se queda aquí el tumor y no genera un daño mayor, digámoslo así. Se puede incluso quedar ahí. Pero también existen otro tipo de tumores benignos, los cuales se pueden originar aquí en los ojos o en el cerebro. Estos tumores benignos pueden generar un gran problema a futuro si empiezan a crecer. Como dije antes, si se generan en los ojos, como pueden darse cuenta en cualquier ojo humano, si comienza a crecer el tumor en un ojo, entonces el ojo se va a quedar sin visión. O si llega a crearse en nuestro cerebro, comienza a generar presión. Y esta presión provoca derrames cerebrales, provoca problemas de memoria y provoca un desencadenante bastante fulminante en todo el cuerpo, debido a que el cerebro es el epicentro de toda información o toda generación de movimiento. Entonces sería el único riesgo de los tumores benignos, que lleguen a crecer y puedan llegar a generar un problema mayor. Y de ahí tenemos a la segunda categoría, la cual son los tumores malignos. Estos tumores sí ya se tienen que tener cuidado porque ya comienzan a mostrar que se genera el cáncer. El cáncer, que es de lo que ya se está hablando en este video, genera, por así decirlo, tipos de tumores que vamos a suponer comienzan en el cuello, y en lugar de que el tumor benigno se quede simplemente en el cuello, va a pasar a mi cara, va a pasar a mis ojos, va a pasar a mis brazos, va a pasar a mis pulmones. ¿Por qué? Porque este tumor maligno logra salir del torrente sanguíneo a otra parte del cuerpo, por lo que comienza a infectar diferentes partes del cuerpo y comienza una gran mitosis o reproducción de células, como también se le reconoce. Un tema importante también es cómo se forma el cáncer. Mucha gente actualmente tiene esa idea de que simplemente el cáncer ha decidido aparecer en una célula y de repente comienza a reproducirse así nomás, así porque sí, sin alguna explicación lógica o científica. Pero están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque el cáncer se genera o por factor genético, que es lo más común en muchos casos, o también simplemente por malos hábitos. La verdad, hay malos hábitos que propician a la creación del cáncer, o que lo activan, mejor dicho. Vamos a suponer, en el ámbito genético tiene errores el ADN o errores genéticos.
el cual se pasa de los bisabuelos a los abuelos, a los padres y a los hijos. Y tienen este gen de error, que vamos a suponer cáncer de... muy conocido, el cáncer de próstata. Y el cáncer de próstata lo tenía el padre y también lo tenía el abuelo, y ahora se pasa al hijo. Y esto es como hereditario, por eso se le llama cáncer hereditario, porque ha pasado de su familia en generación. O también, pues no simplemente pasa por genética, sino que también se propicia porque el cuerpo comienza a envejecer, es más susceptible a enfermedades, hay más errores en el cuerpo, se comienzan a destruir diferentes células. Y entonces es por eso que es más común que los ancianos se dé este tipo de cáncer, cualquier tipo de cáncer. Incluso puede ser que ni siquiera ya sea genético, sino que como ya el cuerpo humano ya está entrando en una etapa que es ya vejez, entonces comienza, como dije antes, a haber muchos errores y comienza a propiciarse esto del cáncer. Entonces es por esta razón por la cual, sin necesidad genética, se puede generar el cáncer, pero en adultos mayores. También, como comenté antes, pues no solo es el gen o la genética que genera el cáncer, sino que también existen hábitos o malos hábitos, mejor dicho, malos hábitos que propicien a la generación de cáncer. Se les llama hábitos perjudiciales. Estos hábitos perjudiciales son el tabaquismo, en el cual genera pues el cáncer de pulmón, de vejiga, de riñón, de páncreas, de colon y de cuello uterino. También el de bucal. De ahí vamos con el alcohol. Generan diversos cánceres también, como el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de esófago, hígado y boca. Una dieta poco saludable. Esto también es algo muy importante, que la dieta poco saludable puede generar este tipo de cáncer. Por ejemplo, comer demasiada carne roja, carne procesada, grasas saturadas y grasas trans. Consumir alimentos fritos, muy asados o con zonas quemadas que contienen acrilamida. Optar por alimentos con muchos aditivos como nutritos, nitratos y otros conservantes. El sedentarismo y la obesidad también es algo bastante importante, porque la falta de actividad física y el exceso de peso corporal aumenta el riesgo de varios tipos de cáncer. Algo que últimamente se ha mencionado mucho es la exposición al sol. ¿Qué pasa con esta exposición al sol? Pues la sobreexposición a la radiación UV, especialmente a través de quemaduras solares, puede generar cáncer de piel y cáncer del labio. A los hábitos de sueño. Esto va mucho a los que creen que nomás por no dormir no les va a pasar nada, porque no es cierto. No es cierto, así que si estás viendo este video a las 3 de la mañana o lo estás viendo nomás porque tienes insomnio y crees que no te va a afectar, no es cierto, porque sí te va a afectar. Te va a afectar en muchas maneras la falta de sueño. Este mal hábito de sueño va a crear una falta de producción de melatonina, una hormona que ayuda a regular el reloj biológico y que puede estar relacionada con el desarrollo del cáncer. Que hagan de cuenta que lo va a propiciar más, no lo va a frenar. Va a ayudar a que se genere muchísimo más el cáncer en lugar de que lo frenes. Otra cosa que aclarar también muy importante, aparte de los malos hábitos, son los síntomas del cáncer. Estos síntomas suelen ser muy comunes e incluso se pueden llegar a confundir. ¿Por qué? Porque este tipo de síntomas se pueden encontrar en muchas enfermedades muy diferentes. Por ejemplo, la fatiga extrema, también la pérdida de peso de manera inexplicable, que pues a muchos les encantaría perder peso de manera inexplicable y decir que ya bajaste como 5 kilos en una semana, pero pues no es bueno. Entonces, para que se vayan checando. De ahí tenemos los bultos y la hinchazón, los cambios en los lunares o en las manchas,
También tenemos dolor persistente, tos o ronquera, cambios en los hábitos intestinales u urinarios. Si se dan cuenta, este tipo de síntomas suelen ser muy comunes y corrientes, dijeron por ahí, porque se pueden confundir con diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, la tos o ronquera se puede pensar que es una simple gripa o infección que se tiene por ahí. Los cambios intestinales o urinarios se puede pensar que es una infección en los riñones o una infección en el estómago. La fatiga extrema se puede creer que es otra enfermedad. La pérdida de peso también. Entonces es por ello que encontrar el cáncer o pensar que se tiene cáncer es muy difícil. Es muy difícil poder saber si las personas tienen cáncer, porque se piensa que es otra enfermedad en lugar del cáncer, y por ello es que muchos diagnósticos se dan demasiado tarde, en etapas terminales. Es por ello que muchas de las veces ya no se puede hacer nada por el tipo de sintomatología que tiene el cáncer. En todas sus presentaciones puede tener ese tipo de síntomas y se puede pensar otra cosa. Entonces por ello que es muy difícil luchar contra esta enfermedad, porque muchas de las veces cuando ya se dan cuenta que es cáncer, ya están en etapas medias o etapas terminales en las cuales ya no se puede hacer nada. De ahí nuestra siguiente sección es observar los tratamientos para poder enfrentar el cáncer. Como muchas personas sabrán, no existe una cura definitiva para el cáncer, solamente existen tratamientos. Entonces no existe como tal una cura para poder frenar en automático al cáncer. Solamente existen esos tratamientos que les diré a continuación para poder contrarrestar el cáncer o tratar de eliminarlo. Los más conocidos y más actuales son la cirugía, la quimioterapia, que es bastante conocida, la radioterapia, la terapia hormonal y la inmunoterapia. Y algo también muy actual que son los trasplantes de células madre. De ahí también existen los términos alternativos, que son los tratamientos alternativos, dijeran por ahí, los que no necesitan tanto dolor, no necesitan tanta cosa actual, dijeran por ahí. Son más tranquilos, los cuales son la acupuntura, la aromaterapia, la terapia cognitivo-conductual, el ejercicio, la hipnosis, los masajes, la meditación, la musicoterapia, las técnicas de relajación, el tai chi y la yoga. Estos son pues tratamientos alternativos más tranquilos y que aún así funcionan. Hay un razonamiento científico por detrás de todo esto. Por si tienen duda, vayan a páginas para observar que sí hay científicos por detrás de esta explicación de los tratamientos alternativos. Eso sería todo en este video. Les pido por favor se suscriban al canal, tengan un buen día, una buena noche, buenas tardes, y espero que este video les haya sido de mucha ayuda para tipos de información que necesitaban, y nos vemos en la próxima. Bye bye.